Fernando, doctor Hakim. ¿El doctor Hakim ya está? No. Ya vemos la charla del doctor Hakim. Doctor Hakim tiene el micrófono apagado. Listo, no, ya. Deme un momento, Bueno. doctora Aristizábal, usted no me acelere tanto que estoy llegando, me tiene corriendo. Bueno, Ay, listo. qué pena. No, yo Bueno, estoy vea. feliz de estar acá. ¿Ya me oye? Pues, sí, lo escuchamos muy bien. Yo quiero presentarlo. El doctor Fernando Hakim es neurocirujano, es el jefe del servicio de neurocirugía de la Fundación Santa Fe. Es una de las personas más importantes en el programa de neurocirugía de la Universidad del Bosque y yo pienso que es la persona que más sabe de hidrocefalia en Colombia y quizás en el mundo. Entonces, para nosotros es un honor, pero grandísimo, tenerlo acá en esta reunión y yo sé que nos va a enseñar muchas cosas. Doctor Hakim, el auditorio es todo suyo. Mil gracias por haber venido. Gracias, ¿ahí me están oyendo? Sí. Perfecto. Nos toca. Bueno, listo. Vamos. Ya póngamela, ya sigo ahí. Bueno, ¿cómo les va a todos? ¿Ahí me oyen? Sí, perfecto, está Bueno, muy bien. yo hago una pregunta, yo no sé a quién le voy a hablar yo, personas, neurocirujanos, estudiantes, internos, no sé, para ver Bueno, cómo. su auditorio es de estudiantes que van desde tercer semestre hasta internos. Hay médicos que les gusta la neurocirugía, hay residentes de neurocirugía y hay neurocirujanos. Entonces Bueno. tiene un auditorio amplio. ¿Ahí me ven ustedes a mí? Sí, señor, lo vemos Bueno, perfectamente. bueno, esta charla, las diapositivas están en inglés, pero yo creo que todos entienden inglés y si no, pues yo la voy a dar obviamente en español, ahí estoy traduciéndola. Esta es una charla de hidrocefalia con presión normal y quiero hablarles de un centro de excelencia que es el único centro de excelencia en el mundo. ¿Cómo lo hicimos? Pero a ustedes muchos no les va a interesar los indicadores y un montón de cosas que hacemos en el centro de excelencia, pero se los voy a nombrar al final como rápidamente, como para que vean qué es un centro de excelencia y cómo llega uno a tener un centro que es auspiciado por la Joint Commission y aprobado por la Joint Commission International. Ahora les voy a explicar qué es eso. ¿Qué quiere decir ser de la Joint Commission International? Quiere decir que nosotros hacemos las cosas como las mejores personas del mundo. Eso quiere decir Joint Commission, pero ya les voy a explicar un poquito. ¿Cuál es la motivación de mi charla? La hidrocefalia con presión normal me ha motivado mucho porque fue o es una enfermedad que describió mi padre ya hace varios años, en el año 64, y yo chiquito, en mi casa, la palabra hidrocefalia era como decir mamá o decir Coca-Cola. Todo, desde muy chiquito, aprendí esa palabra por obvias razones. Entonces, después yo estudio medicina y después hago neurocirugía y pues me motivó mucho y hicimos esto. Entonces, ese es el doctor Salomón Hakim y esta es una de las frases más bonitas que yo cuando la leo me motivo mucho y está en la tesis de la Universidad Javeriana cuando se describe el síndrome y está
en el New England Journal of Medicine cuando se describe esta enfermedad. ¿Y qué es lo bonito de estos pacientes? Es rescatar del olvido a muchos pacientes que no se sabe de este síndrome y no ha sido reconocido con anterioridad y han sido diagnosticados como casos sin esperanza. Les doy un ejemplo. Un paciente con enfermedad de Alzheimer, si a usted le dicen, usted tiene una enfermedad de Alzheimer, o su papá o su abuelito tiene una enfermedad de Alzheimer, hasta ahí llegó, porque usted no puede hacer mucho. Hoy en día hay drogas y cosas, pero es una enfermedad devastadora y una enfermedad terrible, pues porque no tiene un tratamiento. Y lo triste es que en el caso nuestro, les voy a hablar, más del 30 y pico % de los pacientes que han llegado a nuestro centro han llegado con diagnóstico de Alzheimer o de una demencia irreversible y los hemos podido ayudar, o sea que estaban mal diagnosticados. Entonces, esa es la importancia de esto, que ustedes se lleven a la casa hoy ese mensaje, que hay muchos pacientes que los han diagnosticado con Alzheimer y en realidad no tienen Alzheimer, tienen hidrocefalia con presión normal. Y hoy, cuando ustedes terminemos esta charla en unos minutos, van a saber la diferencia. Y estoy seguro que lo van a diagnosticar. Y el día que lo diagnostiquen, se van a sentir muy orgullosos de hacer esos diagnósticos, porque eso es lo que uno hace en medicina, poder ayudar a las personas. Entonces, la Joint Commission International, miren aquí a la derecha, en inglés. Joint Commission International es el líder en el mundo en la acreditación de salud y el autor y el evaluador de los estándares más rigurosos y la calidad en la seguridad del paciente. Eso es la Joint Commission. A nosotros nos dieron por primera vez la Joint Commission en el 2017, el 22 de diciembre, y nos lo dieron por 3 años y nos volvieron a recertificar ahorita en noviembre del año pasado. Para llegar nosotros a tener un centro que nos certifique la Joint Commission es mucho trabajo. Para uno ser certificado a la Joint Commission, el hospital tiene que ser también Joint Commission, o sea que el Hospital Universitario, la Fundación Santa Fe es Joint Commission, por ende nosotros podemos tener centros de excelencia. La Santa Fe tiene 14 centros de excelencia, es el hospital en el mundo que tiene más centros de excelencia por fuera de Estados Unidos. Bueno, sigamos, eso es aparte. Entonces, el doctor Salomón Hakim describe en el año 64 esta enfermedad. Es una especie de hidrocefalia, una hidrocefalia con presión normal, o sea, aumento del tamaño ventricular con presión normal. Eso es lo interesante. La describe y describe la triada, que ahorita vamos a hablar de ellas, y también diseña la válvula que se utiliza para el tratamiento de la hidrocefalia con presión normal. Era una válvula, como la definición de válvula es unidireccional, con una presión regulada. Hoy en día, pues ya existen las válvulas de presión variable que se pueden cambiar las presiones de 10 en 10, en fin, eso lo hablaríamos en otra charla. Y se publica en el año 65 en el Journal el New England Journal of Medicine y en el Journal de Ciencias Neurológicas. Ustedes pueden ver aquí, así era que se diagnosticaba en esa época la hidrocefalia. Miren, ustedes ponían aire y lo reemplazaba por el líquido cefalorraquídeo y se dibujaban los ventrículos. Eso lo describió por primera vez el doctor Dandy. Eso hizo un cambio muy grande en la medicina y en la neurocirugía en esas épocas, y hoy en día el cambio grande que hubo es cuando se inventa la escanografía o se inventa la resonancia magnética. Uno puede dividir la neurología y la neurocirugía antes de la resonancia magnética y después de la resonancia magnética. Eso pienso yo. A mí me tocó, pues muy joven, cuando estaba estudiando, no, antes de empezar a estudiar medicina, ver ese cambio. Y me acuerdo a mi papá llegar de un congreso a decir que había visto algo increíble que era la resonancia magnética. Entonces ustedes ya la ven y en cada esquina de Bogotá hay un resonador, pero eso cambió definitivamente la forma de estudiar los pacientes e hizo que nosotros evolucionáramos más en todo. Entonces aquí están los artículos originales del New England Journal y lo describe el doctor Salomón. Mi papá lo describió con el doctor Adams. Yo no sé si ustedes recuerdan, el doctor Adams fue un neurólogo del Massachusetts General Hospital muy importante, de los mejores neurólogos que hubo en la historia de esa época, y él tenía un libro que era el libro de Adams y Victor, que todos los neurocirujanos y neurólogos del mundo lo veían. Él fue profesor de mi papá y mi papá lo describe, y luego el doctor
Adams. Pues les voy a contar una historia. Cuando mi papá describe la hidrocefalia a compresión normal, el doctor Adams al comienzo pues como que no pensó mucho que eso era verdad. Cuando se puso a ver y se dio cuenta que sí, mi papá le entrega el artículo para que lo revisara. Y esto es anecdótico. Cuando devuelve el artículo, el único cambio que le hizo fue que le cambió el orden de los autores. Si ustedes ven arriba, pues se puso Adams, luego Fisher, que ustedes saben quién fue el doctor Fisher, también muy importante. Y entonces mi papá le dijo que por qué había puesto primero Adams, dijo porque en Estados Unidos se publica en orden alfabético. Y eso pues obviamente no era así. Pero bueno, eso fue algo simpático que se los compro con algo anecdótico. Entonces, mire, aquí está, que queremos traer a la atención la importancia de reconocer reconocer la hidrocefalia con presión normal y hacer la oportunidad de rescatar del olvido a algunos pacientes que teniendo este síndrome no ha sido reconocido previamente y han sido diagnosticados como casos sin esperanza, como encefalopatía postraumática o la enfermedad de Alzheimer o la demencia. Eso es lo interesante. Casos que ustedes creen que tienen Alzheimer y lo que tienen es hidrocefalia. Ya les voy a decir cómo lo hacemos la diferencia. La prevalencia es en los Estados Unidos, mayores de 65 años, el 0.5 tienen hidrocefalia con presión normal. Mayores entre 70 y 90 el 0.2 y mayores de 80 el 5.9. Eso es bastante. Entonces, en Colombia, mayores de 65, hay 5 millones de personas. O sea que en Colombia hay 25.000 personas que tienen hidrocefalia con presión normal. Están por ahí, que no han sido diagnosticadas, otra cosa. Aquí, esta charla, la última vez que la di, hace como 3 semanas, fue en un congreso que invitaron en forma virtual a Egipto. Obviamente estuve sentado a las 4 de la mañana dando la charla por la diferencia y puse... Siempre que doy la charla para un país, entonces para motivarlos yo pongo, miren, en Egipto hay 5.400.000 personas mayores de 65, o sea que hay 27.000 personas que tienen hidrocefalia con presión normal y que no han sido diagnosticados. Muy pocos han sido diagnosticados. Muchas veces se confunde con una enfermedad neurodegenerativa como es el Alzheimer o el Parkinson. Sin embargo, la hidrocefalia con presión normal o normal pressure hydrocephalus es una enfermedad tratable en la cual los síntomas son reversibles. Estados Unidos, que es un país pues tan avanzado, tiene 700.000 personas han sido diagnosticados con hidrocefalia con presión normal. O supuestamente se cree que hay 700.000 personas por la misma fórmula que les hice, pero solamente hay 18.000 personas que han sido tratadas. Hoy en día, cuando usted trata una hidrocefalia con presión normal, más del 80% mejora. Ahora yo les voy a mostrar la estadística de lo nuestro. Entonces es algo que está ahí, que si se diagnostica y usted lo trata, ayuda a muchísimas personas. Aquí me voy a quedar un ratico, porque esto es muy interesante y es muy sencillo, porque se los voy a explicar de una forma muy fácil. ¿Ustedes cómo pueden explicar que una persona que tiene ventrículos normales tiene una presión cuando usted la mide, una punción lumbar o intracraniana de 12 centímetros, 12 centímetros de agua, y una persona con estos ventrículos tan grandes también tiene esa misma presión? Eso fue lo interesante, que hacían estudios de personas y se dan cuenta que tenían los ventrículos normales. Entonces hacían una punción lumbar a ver, ¿usted cómo explica que los ventrículos son normales y la presión no se aumentó? Pues es sencillo, porque la fórmula de presión es igual a fuerza por unidad de área. Para explicarles un poquito más eso, ustedes se han dado cuenta, cuando ustedes inflan una bomba, ustedes empiezan a inflar la bomba de caucho y la presión es una presión bajita. Y llega un momento en que es dura la bomba, pero fíjese usted aquí qué pasa con este manómetro. Miren, la bomba está grande y la presión es igual que aquí cuando está chiquita. Eso es lo que ocurre en la hidrocefalia con presión normal. ¿Qué tiene más presión? ¿La llanta de una bicicleta de carreras o la llanta de un tractor? Lástima que aquí no hay interacción, entonces yo no puedo oír las respuestas, pero se las voy a dar. La llanta de la bicicleta de carreras, que es muchísimo más chiquita, usted la infla a 110 libras.
mientras que la llanta de un tractor tiene 8 libras, porque el área de la llanta de la bicicleta es muchísimo más pequeña que la del tractor. Por eso necesita más presión. Eso mismo ocurre en el cerebro. Y el último ejemplo, para que no se les olvide o lo entiendan mejor, una mujer que pesa 50 kilos y un hombre que pesa 80 kilos. La mujer usa tacones, hoy en día ustedes las ven, que son tacones altos, muy delgaditos, y el hombre pesa 80 kilos, pues usa un tacón normal grande. Si yo le pido a esa señora que entre y al señor que entre a un piso de madera, ¿quién le hace hueco o mella al piso de madera? La mujer que tiene 50 kilos, porque los 50 kilos de esa persona están concentrados en un área muy pequeña, mientras que los 80 del señor están concentrados en un área más grande. Entonces, como hay 50 kilos en un área pequeña, ella le va a hacer el hueco o la mella al piso. Esa es la causa por qué ocurre el principio hidrodinámico de la hidrocefalia con presión normal, es ese. Pero eso cómo se manifiesta clínicamente. Hay una triada que es alteración en la marcha, problemas demenciales o cognitivos, una disfunción cognitiva, y hay urgencia urinaria. Es muy importante. La gran diferencia entre el Alzheimer y la hidrocefalia con presión normal, tomen nota aquí. La gran mayoría, si no es todos los pacientes que tienen hidrocefalia con presión normal, se inicia con trastornos en la marcha. Un paciente que tiene Alzheimer no empieza con trastornos en la marcha. El paciente que tiene Alzheimer empieza con trastornos de disfunción cognitiva, con demencia. Entonces, esa es la diferencia grande. A usted le llega al paciente y usted le pregunta a la familia, ¿cómo empezó esto? Entonces dice, no, él empezó caminando mal. Entonces, eso ya, le prende a usted un bombillo y dice, esto es una hidrocefalia, esto no es un Alzheimer. El problema es que cuando ya va pasando el tiempo, a la gente hasta se le olvida que hace 5 años, cómo fue que empezó el problema de mi abuelito, era caminando o era demencia. Pero cuando ustedes ven y van a ver aquí los videos de la marcha magnética, es una marcha característica y patognomónica de la enfermedad. Haga de cuenta que usted tiene los zapatos de metal y el piso tiene imanes. Le cuesta trabajo levantar los pies del piso, son pasos pequeños. Y otra cosa muy importante es los giros. Cuando usted le dice vaya hasta la puerta y devuélvase, cuando se devuelve le cuesta mucho trabajo. Yo he descrito eso que es como un giros en compás. Le cuesta y lo haces en un solo miembro inferior. Luego vienen los trastornos cognitivos, y los trastornos cognitivos son personas que empiezan a perder la función cognitiva. Sí, se puede parecer a un Alzheimer, pero hay una característica, hay momentos en el día que están mejor que otros. Entonces eso ya lo hace usted pensar en que un Alzheimer, usted no puede estar mejor por la mañana y por la tarde. Por la mañana tengo Alzheimer y por la tarde se me quitó. No, ahí hay algo más, esa puede ser la hidrocefalia. Y luego viene la urgencia urinaria y luego viene el problema de disfunción fecal. Entonces aquí está, miren, la marcha magnética, ahí está, y cuando dan los giros es como un compás. Entonces miren acá, no se les olvide, imanes, como si esto fuera metal, le cuesta trabajo levantar los pies del piso. El compromiso cognitivo, hay una disfunción ejecutiva, la memoria corta se pierde y hay una lentitud en el proceso de información. Y la urgencia urinaria, inicialmente el paciente como no camina bien, no alcanza a llegar al baño. Y cuando llega al baño, pues ya, no controla esfínteres y se orina. Pero luego es una urgencia urinaria, se orina el paciente, pero sí es una incontinencia, diría yo, del lóbulo frontal. No le importa. Siente las ganas de ir al baño, no le importa y se orina. Ahí sentado donde esté se orina. Y eso es muy común. Recuerdo un paciente que la esposa decía, un paciente que mejoró muchísimo, que ella iba a misa con él, un abogado muy prestigioso, y le daba mucha pena porque estaba en la iglesia en su silla de ruedas porque no caminaba bien y de repente el señor simplemente se orinaba y enfrente a todo el mundo se orinaba y dejaba el charquito ahí. Esa es la incontinencia del lóbulo frontal y más adelante viene el problema de esfínter fecal. ¿Cómo se diagnostica la hidrocefalia con presión normal? Existe el índice de Evans, que se los voy a mostrar. Ustedes ven acá
una resonancia magnética de un paciente que tiene hidrocefalia con presión normal. Van a ver, miren los cuernos temporales, ustedes los empiezan a ver grandes, empiezan a ver esto que parece atrofia. Tengan eso en cuenta, ahorita se los voy a explicar muy bien. Miren el tercer ventrículo redondo, como redondo. La migración trasependimaria. Y acá, voy a parar un segundo. En el diámetro biparietal más amplio que hay, ustedes miden la distancia de hueso a hueso, interparietal. Y luego, a el nivel de los ventrículos cerebrales frontales, mide la distancia. Luego pone el denominador, es la distancia biparietal sobre el numerador. Si esto le da más de 0.3, tiene una hidrocefalia. Generalmente, eso es la forma de decirle, mire, aquí está, más de 0.3. Obviamente lo hacen en un T2, donde se ven más fácil los ventrículos, porque se ven blancos. También ven dilatación, como les dije, los cuernos temporales. Ustedes ven los ventrículos como soplados, como abalonados, y la migración trasependimaria. Entonces, esa es la forma de diagnosticar viendo una imagen. Pero lo interesante es que ahorita les voy a mostrar otros casos. Es muy fácil cuando usted ve una hidrocefalia, dice, ah, no, eso es una hidrocefalia, sí. Pero les puedo decir la cantidad de casos que vemos que el radiólogo, me da pena si hay radiólogos ahí, pero a veces se confunden. Yo digo que nosotros los neurocirujanos, pues tenemos el as debajo de la manga que sabemos que el paciente clínicamente tiene una hidrocefalia porque camina mal, como se lo he descrito, porque no controla esfínteres, y si más encima veo yo y veo que tiene los ventrículos un poquito grandes, póngale la firma que eso es una hidrocefalia con presión normal. Pero hay una cosa muy grave, cuando usted hace un diagnóstico radiológico de hidrocefalia, o digamos, no de hidrocefalia, sino dice el paciente tiene atrofia, y el paciente llega en una silla de ruedas demente y que se orina, pues dice atrofia, eso, pues eso es una enfermedad de una demencia o un Alzheimer. Y como les dije, usted hace ese diagnóstico, tilda a alguien con Alzheimer y hasta ahí llegó el paciente, no hay nada más que hacer. Entonces ahí es donde nosotros rescatamos del olvido a esos pacientes que han sido diagnosticados con Alzheimer y en realidad tienen una hidrocefalia con presión normal. Eso es lo importante de esta charla. Ahora miren, ahora el DESH. Esto es una cosa que escribieron los japoneses. Miren esto lo interesante. Miren en la coronal. Ustedes ven los ventrículos grandes, tercer ventrículo grande. Miren los cuernos temporales. Miren el espacio aquí en la cisura de Silvio hacia la ínsula. Miren el espacio tan grande que hay. Pero lo interesante es que aquí arriba, miren que ahí no hay nada de atrofia. Eso es el DESH. Es una desproporción en el espacio subaracnoideo. Está aumentado. El espacio subaracnoideo, perdón, está aquí aumentado, tiene hidrocefalia, pero aquí hay una desproporción. Ese es el DESH, muy interesante también. Miren acá en el corte coronal. Miren, ustedes ven pérdida como si fuera pérdida de tejido. Miren los ventrículos grandotes, miren las cisuras de Silvio, miren el tercer ventrículo, miren los cuernos temporales. Y miren hacia adelante, miren acá, que aquí se ven los surcos grandotes, pero aquí adelante no. Esos son detallitos que va uno aprendiendo con el tiempo. Pero ahorita nosotros le vamos a mostrar un trabajo que estamos haciendo muy interesante, que ahora se los muestro. Y hay otro, que es el ángulo del cuerpo calloso, donde está la comisura posterior, se pasa una rayita, hacemos el corte y medimos a ese nivel este ángulo. Lo normal es por arriba de 90, 100, hasta 80, 90 ya. Si está entre 50 y 80, el paciente tiene hidrocefalia. Esas son formas de saberlo. Les voy a mostrar a una paciente. Esta paciente tiene 76 años. Ya con todo lo que hemos aprendido, vamos a mirarlo ahora sí, y eso es lo mejor, porque a uno se le quedan las cosas que uno ve, no tanta letra, sino la memoria visual es muy importante. Una arquitecta trabajaba en un grupo de arquitectos y era responsable de organizar las reuniones. 3 meses de evolución, alteración gait en la marcha, o sea, en la marcha, inestabilidad,
falta de fuerza en las extremidades, una marcha magnética y dificultad para pararse de un asiento. Eso es otra cosa muy característica. El paciente está sentado y usted le dice levántese, le cuesta mucho trabajo. Y otra cosa es que se quedan dormidos fácilmente durante el día. Tenía problemas de disfunción cognitiva, era lenta en el pensamiento, necesitaba ayuda de sus familiares y tenía alteraciones de memoria, de atención y tenía incontinencia. Tenía un antecedente de que a la paciente le habían encontrado un tumor en el ángulo pontocerebeloso y se lo habían tratado con radiocirugía. Y después hizo la hidrocefalia. No encontramos y no hay relación entre lo uno y lo otro, aparentemente. Miren la marcha de la señora. Fíjense la marcha magnética. Pasos pequeños. Miren, como si tuvieran los pies pegados al piso. Miren. Miren el giro en un solo pie, ¿ven? Ese es el giro en compás. No se les olvide ese detalle. Esta es una prueba, perdón, que se llama el Time Up and Go. Nosotros, y eso es lo que hacemos en la clínica de hidrocefalia, ahora les voy a explicar cómo se hace eso. Miren el caso de la señora. Tiene un Evans de punto 34. Miren el tamaño de los ventrículos. Miren el Desh aquí. El tercer ventrículo grande. Aquí en este corte se alcanza a ver el tumor del ángulo pontocerebeloso. Mire, aquí lo pueden ver. Nosotros hacemos varias fases. Yo no me quiero demorar mucho en esto porque esto es como algo que los puedo... se vuelve como aburrido y a estas horas. Pero así es que hacemos nosotros los pacientes. Tenemos 5 fases para el manejo de estos pacientes. Sospechamos que el paciente está en forma fuera del hospital, sospechamos que tiene hidrocefalia, hacemos las pruebas. Si la clínica es de hidrocefalia con presión normal, lo que ya hemos hablado, problemas en la marcha, incontinencia y demencia, por lo menos 2 de esos síntomas, tiene aumento del tamaño ventricular con los estudios de resonancia magnética, nosotros lo hospitalizamos y le hacemos una punción lumbar, le hacemos pruebas de neuropsicología. Le hacemos pruebas de marcha. Ahora les voy a mostrar una que se llama Time Up and Go y los cronometramos. Que son 3 metros, se levanta de una silla, camina y se devuelve, y hay una de 10 metros caminando. Y le hacemos pruebas de neuropsicología y lo valora el rehabilitador. Hacemos la punción lumbar, ahora les voy a mostrar cómo se debe hacer la punción lumbar. A las 24 horas los volvemos a evaluar, vemos que tanto mejoraron, les damos salida y entre el cuarto y el séptimo día generalmente los pacientes mejoran más, hablamos con la familia y nos mandan videos. Bueno, los criterios de inclusión, lo que ya les dije, tiene que tener por lo menos 2 de los 3 síntomas: alteración en la marcha, problema de esfínteres o alteración de la mancha y esfera mental, y no los incluimos si tienen algún otro tipo de patología. Bueno, aquí no les quiero hablar mucho de estas cosas, pero entonces finalmente en la fase 4, cuando ya el paciente ya salió positivo para hidrocefalia con presión normal, lo operamos y luego les hacemos pruebas a diferentes, eso lo hablaremos otro día si alguien está más interesado, pero no los quiero aburrir con esto. A los 10 días, al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y a los 12 meses. ¿Cómo se debe hacer la punción lumbar? Es muy importante esta prueba porque si usted a un paciente con hidrocefalia con presión normal le hace mal la prueba y dice, no mejoró con la punción lumbar, eso es muy grave porque quiere decir que él hizo la prueba y no mejoró, o sea que no tiene hidrocefalia. Pero si usted no hizo la prueba como se debe hacer, es muy grave porque le dice al paciente que no hay nada que hacer y resulta que sí hay que hacer. Entonces apréndanse cómo se debe hacer la punción lumbar. Esto no lo sabe mucha gente y se equivocan mucho. Pues se hace obviamente con anestesia local. Usen una aguja 18, una aguja gruesa, porque ustedes sacan líquido y el paciente, crean ustedes una fístula de líquido, el paciente le sigue saliendo líquido cefalorraquídeo, entonces es muy importante hacerla con una aguja gruesa. Y algo importantísimo, ¿cuánto líquido le sacamos? No es cuánto líquido le sacamos, tenemos que bajarle la presión a 0. Para bajarle la presión a 0, hay pacientes que les hemos sacado 20 centímetros y ya está en 0, o hay pacientes que les hemos sacado 55 centímetros para bajarla a 0. Ese es el truco. Aguja gruesa, bajen la presión a 0. Si no hacen ninguna de esas 2 cosas, no les va a funcionar bien. Miren esto. Entonces, ¿nosotros qué hacemos?
Evaluamos la marcha. Mire, esto es antes. Miren la marcha. Ese es el time up and go. Se levanta de esa silla, camina hasta donde está esta rayita que se ve aquí. Mire, esta rayita que se ve ahí, que son 3 metros. Y se devuelve. Miren el giro en compás. Miren al día siguiente de la punción, 24 horas después. Miren la mejoría. 24 horas después. Todavía hace los giros en compás. Y esta es la de 10 metros. Así evaluamos los pacientes. Entonces, miren. Antes. Y miren la después. Entonces, eso lo cronometramos. Y vemos la diferencia. Esos son 24 horas después de la punción lumbar. Miren la diferencia ya. Las pruebas de neuropsicología. Miren esto tan bonito. Antes le hacemos estos dibujos. Esto es lo que le dice, mire, dibuje esto. Mire cómo lo dibujó antes de la punción lumbar y mire cómo lo dibujó después de la punción lumbar, 24 horas después. Mire ya el detalle. Pues todavía obviamente le faltan cositas, pero la mejoría es bastante notoria. Y la incontinencia urinaria, pues medimos si el paciente, por ejemplo, muchos se orinan es de noche o en el día. Empiezan a notar que el paciente empieza a pedir el pato o dice, yo quiero ir al baño. Eso ya es una mejoría grandísima. Hay otra cosa muy importante que nosotros medimos. Uno siempre piensa en el paciente, pero nadie piensa en el que está cuidando al paciente. Imagínense ustedes un paciente que se orina, que no controla los esfínteres, que hay que levantarlo, que hay que cargarlo. Para el cuidador es una carga muy grande. Entonces nosotros uno de los indicadores que medimos es la carga del cuidador. ¿Qué tanto el paciente mejora, pero también qué tanto la calidad de vida del que lo cuida mejora? Eso es importantísimo. Todo eso lo medimos. Nosotros ponemos la válvula, tenemos una forma de hacerlo que no lo hace mucha gente. Y es, hoy por ejemplo pusimos una válvula y uno se demora muy poco tiempo porque ya no disecamos, nosotros la ponemos al atrio y nosotros somos creyentes que las válvulas funcionan muchísimo mejor en el atrio. Hay gente que yo una vez le preguntaba, un día me preguntó un inglés en una charla, ¿y ustedes todavía ponen la válvula al atrio? Le dije, sí, mijo, funcionan mucho mejor. Le dije, ¿y ustedes por qué no, mijo? Porque nosotros somos perezosos. Es mucho mejor, pero con esta técnica del peel away, nosotros hacemos, y tenemos ya, hicimos el curso y lo hacemos los neurocirujanos, encontramos la yugular interna con eco, puncionamos con un catéter que se abre como un banano y en 5 minutos de iniciar el procedimiento tenemos el catéter en el atrio derecho. En el último libro de la 7ª edición del libro de Schmiedecke Suite, que es uno de los libros más reconocidos por los neurocirujanos, tuvimos la oportunidad de escribir el capítulo de las derivaciones. O sea, si ustedes van y miran el último libro importante de la neurocirugía, la parte de las derivaciones la escribimos nosotros y describimos todas estas técnicas que les estoy diciendo con videos y todo eso. Todo está escrito en ese libro. Entonces, pues, si a alguien le interesa, ahí lo puede encontrar. Y si no, pues con mucho gusto les mostraremos y bienvenidos cuando quieran y les mostramos cómo lo hacemos. Miren cómo hemos bajado. El año 2016 se demoraba poniendo una válvula y hoy en día nos estamos demorando 1 hora poniendo una válvula por esta técnica. ¿Eso qué significa? Que el paciente dura menos en cirugía, menos anestesia, menos riesgos de infección y pues los costos se bajan muchísimo. Todo por esa técnica. Nosotros ponemos la válvula y a qué presión le dejamos programada la válvula al día siguiente. O sea, ese día lo programamos. Generalmente la presión que encontramos y medimos siempre la presión, que hay gente que no la mide, le dejamos 10 milímetros de agua por debajo. Si encontramos una presión en 14 centímetros o 240 milímetros de agua, se la dejamos en 130 milímetros de agua. De esa manera evitamos que los pacientes hagan colecciones subdurales. Los citamos a los 8 días. ¿Qué hago yo en cirugía? Sacamos líquido. Nosotros sacamos líquido bastante para que se baje la presión. Conectamos la válvula 10 milímetros por debajo de la presión que encontramos y el paciente mejora bastante por lo que le sacamos líquido, dejamos que salga bastante líquido. Lo citamos a los 8 días de la cirugía con una escanografía. Si vemos que el paciente no tiene colecciones subdurales, todo está en su sitio, le empezamos a bajar la presión. Nunca le bajamos la presión más de 30 milímetros de agua o 3 centímetros de agua
en una reprogramada. O sea, si quedó en 14, nunca se la voy a bajar a más de 11, 30 milímetros o 3 centímetros. Eso es muy importante para evitar complicaciones. Miren el caso tan bonito. Antes de la válvula. Mírenla 3 meses después. Miren la mejoría. Mire el giro. ¿Vio cómo hizo la descomposición del giro? 6 meses después. Vio cómo da la vuelta fácil y un año después. Mentalmente está perfecta. Esta señora no ni siquiera hablaba. Está absolutamente normal. Esto es lo que les quería describir. Esto, cuando yo empecé en neurocirugía, este sí fue un caso de hace como 10 años. Yo estaba un día con mi papá y empezábamos, y mis hermanos, a notar, miren este caso, usted ve los ventrículos, no son muy grandes, ahí es donde patina la gente, donde patina el radiólogo, y me da pena, pero lo digo y lo vuelvo a decir porque tengo los reportes de los patólogos informando esto como una atrofia. Vuelvo y les digo, atrofia, paciente se sobó, porque la atrofia no es reversible. Miren ustedes, que tiene los ventrículos un poquito grandes, tiene migración transependimaria, miren esto, como la atrofia, entre comillas, miren esto. Pues nosotros estamos haciendo un trabajo y nos dieron un grant. Ya llevamos varios pacientes. Usted le pone la válvula al paciente. ¿Ustedes creen que esto es atrofia o hidrocefalia con presión normal? Mucha gente piensa que es atrofia. Mire lo que pasa cuando usted le pone la válvula al paciente. Mire lo que se veía como atrofia. Mire lo que pasó. Miren otra vez. Miren esto. ¿De dónde salió el cerebro? Miren lo que ocurre después. Entonces estamos haciendo un trabajo y hemos visto que hay pacientes que recuperan más del 8% de sustancia gris después de ponerle una válvula. Entonces es lo que nosotros estamos llamando pseudoatrofia o atrofia cerebral reversible. Lo que pasa es que atrofia es algo que ya es algo atrófico, no revierte. Eso fue una observación que me hizo Diego Gómez hace unos días que estábamos hablando de esto, porque estamos presentando el trabajo. Entonces miren ustedes cómo mejora esto. Y estamos notando que los pacientes que más les mejora el cerebro son los que más mejoran, obviamente, clínicamente, y son los que son casos típicos de hidrocefalia con presión normal, porque ahí está todo el parenquima y simplemente está comprimido, pero ahí vuelve y aparece. Mientras que el paciente que tiene Alzheimer, pues usted no puede lograr que sacarle neuronas de donde no hay. Entonces, ese paciente no recupera tanto cerebro y no le va tan bien. Esta es una foto que pongo con mucho cariño, porque esta persona que está aquí es o fue mi profesor de medicina interna. Aún está vivo y está muy bien, pero tenía un diagnóstico de una enfermedad demencial y que llevaba muchos años ya, como 3, 4, 5 años en una silla de ruedas. A un médico se le ocurrió hacerle una escanografía y tenía los ventrículos grandes. Pues nosotros le pusimos la válvula y revirtió, y hoy en día es una persona otra vez. A él le debo mucho de lo que yo aprendí, porque era una persona muy curiosa que le enseñaba a uno muchísimos datos de la medicina y de historia de la medicina, que eso particularmente a mí me motivó mucho, por eso lo aprecio y tuve la oportunidad de ponerle la válvula. Aquí rápidamente les voy a mostrar cómo se hace un centro de estos de excelencia, cómo empieza uno y a persistir y a persistir y a luchar hasta que uno logra las cosas que quiere. En el 64 se describe la hidrocefalia con presión normal. En el 83 el doctor Hakim y el doctor Alejandro Jiménez hacen el servicio de neurocirugía de la Santa Fe. Y en el 2014 a mí se me ocurrió hacer un centro de excelencia o un centro de hidrocefalia con presión normal, porque un día estaba caminando por la fundación y yo vi que había centros de diabetes y centros de hipertensión arterial. Dije, ¿por qué no hacemos uno de hidrocefalia? Y luego sale la Joint Commission, la fundación, la certifican como Joint Commission. Entonces se me ocurrió y empezamos a trabajar entre todos y logramos lo que hemos logrado. Pues aquí en el 2000, yo tuve la oportunidad de ir en el 2014, 13, 14, al Johns Hopkins, donde está el doctor Daniel Rigamonti, que me ayudó muchísimo
y como le digo yo, es mi padrino porque él me disparó a mí en la neurocirugía, en la hidrocefalia con presión normal. Yo estuve con él 3 días y el último día salimos a comer y me dijo, yo nunca había aprendido tanto de hidrocefalia como he aprendido con usted. Me sentí muy orgulloso porque es un profesor de Johns Hopkins que trabaja en hidrocefalia. Y él se dio cuenta pues que nosotros aquí sabíamos bastante y fue el que hizo que en el 2016 nos nombraron presidentes del congreso más importante de hidrocefalia en el mundo, lo hicimos en Cartagena, después se hizo en Japón, después se hizo en Italia y así sucesivamente. Obviamente ahora por los problemas que tenemos de pandemia pues no se ha logrado. Y logramos la certificación del Joint Commission en el 2017 y ahora en el 2020. Pero ¿qué significa eso? Que estamos ayudando a mucha gente, y eso es lo más bonito de la especialidad y lo más bonito de este síndrome. Hemos dado pues charlas por todas partes. Aquí está Juan Fernando Ramón, pues aquí estamos todos en diferentes partes del mundo dando charlas, hasta estudiantes han ido con nosotros. Daniela Bolchinski, ahí está ella dando su charla en el Congreso en Italia. Hemos hecho muchos panfletos sobre la hidrocefalia con presión normal, y esto es algo muy bonito que está en la Fundación Santa Fe que nos trae pacientes, porque este es un título que atrae mucho. Podría no ser Alzheimer. Entonces, si a usted tiene un familiar que le dijeron usted tiene Alzheimer, y usted dice, oiga, tiene Alzheimer, ¿será que no tiene Alzheimer? Entonces, eso atrae la atención de muchos pacientes. Charlas con los especialistas, con los pacientes que hemos tenido, muchísimas. Y hemos ya publicado muchos artículos, y estamos publicando, este año hemos publicado como 6, 7 artículos de hidrocefalia. Aquí están todos los artículos, pero no me voy a poner a leer de todo lo que hemos hecho porque no es el momento. Hemos atendido, esto fue hace más o menos un mes larguito, hemos atendido ya como 6 pacientes más, de los cuales, bueno, hay 124 en esa época, de los cuales 75% tenían, les diagnosticamos hidrocefalia con presión normal, y 60% hemos operado de este 75%. Hay un porcentaje que siempre se nos pierde porque no tienen derecho a la fundación, porque no tienen derecho, y hay otros que simplemente la familia dice, no, yo no quiero que lo operen. No sabemos por qué, pero bueno, eso pasa a veces. De los pacientes que nos han llegado a consulta externa, miren ustedes, el 34% estaban diagnosticados con una enfermedad neurodegenerativa, que nosotros le diagnosticamos hidrocefalia con presión normal, y el 100% de esos pacientes han mejorado. Todos los pacientes que hemos diagnosticado hidrocefalia con presión normal han mejorado con la válvula, porque pues para eso se hace este centro, para ver si un paciente, a todo paciente que tiene los ventrículos grandes no le vamos a poner una válvula, para eso se hacen estos centros, para estar muy seguro de que las cosas sí las podemos mejorar. Aquí tenemos los indicadores, que pues no les voy a hablar de indicadores. La mortalidad que hemos tenido es 0.19, complicaciones del 2%, posoperatorias 2.4%, la mejoría en la marcha es del 74% al mes, el 75% al año, control de esfínteres 68%, 61%, cognitivo 75% y al año 41%. Muchos de estos pacientes, el problema que tienen es que puede ser una enfermedad mixta. Entonces usted le pone una válvula porque le va a ayudar con la parte que tiene hidrocefalia, no con la parte del Alzheimer. Entonces usted le advierte a la familia, y para eso son los exámenes de neuropsicología, los test de neuropsicología. Su familiar tiene una demencia que es mixta. Le vamos a poner la válvula, si usted está de acuerdo, y va a mejorar la parte de la hidrocefalia, pero la demencia va a seguir y va a seguir y va a seguir. La mejoría de los pacientes, los familiares dicen que el 67% dijeron, me mejoró a mí, el cuidador, la calidad de vida. Y los pacientes, en el 2017, el 72% estaban muy contentos con el centro, en el 2019 el 88% y el año pasado el 98%. Y estos son los indicadores, pero no les voy a hablar de indicadores. Ya quiero terminar porque quiero dejarles el mensaje no de indicadores, sino de hidrocefalia con presión normal, pero también es interesante mostrarles cómo es que nosotros estudiamos los pacientes, porque yo creo que esto es algo que se puede imitar y se puede copiar, y así ayudamos a muchos pacientes. Nosotros, mire, este paciente que ustedes ven ahí, ese paciente no caminaba, o caminaba muy mal, mírenlo unos meses después con su válvula. Y quiero terminar la charla con este caso.
Miren, antes del tratamiento. Miren la marcha. Miren la marcha, en un solo pie. ¿Ven la marcha? Mire unos meses después del tratamiento. Mírenla ya independiente, haciendo su mercado. Y miren lo más bonito, miren la coordinación. Pues yo no sabía, pero Lige era un cantante muy importante. Bueno, yo quería terminar la charla ahí. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. A ver, Julián Andrés, ¿qué pregunta tiene? Muy buenas noches, profe. Gracias por la excelente charla. Primero, mucho gusto. Mi nombre es Julián Andrade, soy médico general de la Universidad del Norte de Barranquilla. Pues sabemos que esta es una enfermedad que cuando se diagnostica impera un manejo adecuado, el cual es la colocación de la válvula. Pero en cuanto al diagnóstico, porque a veces se vuelve un tanto complejo, por ya sea la calidad de la historia clínica, la sintomatología no muy precisa y las imágenes a veces son diagnósticas. He encontrado reportes del uso de fracciones tratadas de sodio en orina como una herramienta diagnóstica para esta enfermedad, dado la compresión en el hipotálamo que se comporta como si fuese un CIAP-H. No sé usted, profe, qué opinión tenga sobre el uso de esta herramienta diagnóstica. No conozco esa herramienta diagnóstica, pero esa herramienta diagnóstica es mucho más sencillo y mucho más seguro hacerle una punción lumbar al paciente con la forma como le dije. Y esa es la forma de diagnosticarlo. Cualquier persona puede hacer una punción lumbar con las características como se las dije, una aguja 18 y sacarle el líquido hasta bajar la presión a 0. Esa es la mejor forma de diagnosticarla. No conozco lo del sodio y el hipotálamo, eso no lo conozco, ahí sí no sé. De verdad no tengo ni idea. Yo te cuento como se describió y cómo lo hacemos nosotros y cómo en realidad funciona. Pero es interesante y valdría la pena que me mandes las referencias de eso para mirar. Listo, profe, con mucho gusto. Muchas gracias por su respuesta. Gracias. Bueno, Teo, ¿qué pregunta tiene? A ver, Teo. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Yo quería hacerle 3 preguntas. La primera tiene que ver, yo sé que usted no quiere hablar, pues no quiere profundizar mucho en lo que tiene que ver con lo del centro de excelencia, pero me parece que es la forma en la que se puede mejorar la calidad y la efectividad de la atención de ciertas patologías. Y yo quería preguntarle puntualmente qué indicadores de seguridad y qué indicadores de calidad utilizan ustedes, de efectividad y calidad, y adicionalmente esos indicadores están basados, ustedes establecieron la norma técnica de lo que es bueno o están basados en qué. No, claro, mira, la Joint Commission, ¿cómo funciona la Joint Commission? La Joint Commission lo que uno hace es, monta usted su protocolo, monta usted sus indicadores y la Joint Commission se fija si usted está cumpliendo los indicadores o no. Por ejemplo, uno de los indicadores, vamos a hacer la punción lumbar, como se los dije, aguja 18, vamos a bajarle la presión lumbar a 0, la presión a 0. Entonces, ¿qué hace la Joint Commission? Llega el día de la prueba, de la visita, coge una historia clínica entre las que hay ahí de hidrocefalia y se fija si el día que hicimos la punción lumbar la hicimos así. Ese es uno de los indicadores. Hay muchos indicadores. Otro de los indicadores es bajar la presión de la válvula 10 milímetros el día que le pusimos la válvula, midiéndole la presión también. Es otro indicador, que a todos los pacientes se les mide la presión intraventricular. La otra es el antibiótico. Se le debe poner 1 hora antes y dejar que pase 1 hora la vancomicina antes de iniciar el tratamiento. Que a todos los pacientes les hicimos la prueba de Time Up and Go
y las de los 10 metros, que a todos los pacientes se les hizo las pruebas de neuropsicología. O sea, todo lo que yo les dije son indicadores. Claro que hay puntuales, hay muchos más que después pues, les podría mostrar, ahorita no, pero son así. Otro de las indicadores es ver la calidad de vida de los cuidadores. El otro es hay indicadores para ver si el paciente recuperó los esfínteres o no, pero uno mismo pone sus indicadores. Y eso se estudia muy bien y ellos cuando vienen a mirar a hacer la revisión, se dan cuenta si esos indicadores se están cumpliendo o no. No sé si te respondí, no sé si es otra pregunta, me quiere hacer otra pregunta. No, sí, básicamente era eso, sobre todo los indicadores de efectividad, cómo medían la efectividad. Otra pregunta que tengo es si ustedes, bajo la experiencia que ya tienen desde hace un tiempo en el Centro de Excelencia, han contemplado, y teniendo en cuenta lo que usted ya mencionó al comienzo, de que con el tiempo aumenta la incidencia, la prevalencia de esta enfermedad, de esta condición, se han contemplado algunas pruebas de cribaje como para identificar de forma prematura qué pacientes eventualmente tienen mayor riesgo de desarrollar la patología. O si por el mismo curso de la enfermedad y el hecho de que está asociado por lo general con lo que implica el envejecimiento, es difícil predecirlo. No, hemos visto que los pacientes, los diabéticos, los que toman ingesta de alcohol alta, generalmente tienen mayor posibilidad de hacer hidrocefalia con presión normal. No sabemos si es el endurecimiento de las venas en el cerebro que hace que se produzca la hidrocefalia con presión normal, pero sí estamos viendo que los pacientes que tienen estas características, estas comorbilidades, pueden hacer hidrocefalia con presión normal. Bueno, Sebastián Vázquez, ¿qué pregunta tiene? Doctores, ¿cómo están? Doctor Hakim, es un gusto. Mi nombre es Sebastián Vázquez, soy neurólogo. La verdad conocí esta charla a través de mi novia, así que pues no es usual como que yo esté acá, pero quería aprovechar la oportunidad, doctor, primero porque me parece muy admirable la forma en la que usted habla, en la que usted expone, y una persona tan importante como usted, que sea tan humilde y que hable de la forma en la que habla, es algo muy inspirador, se lo digo. No, aclaré primero que era neurólogo porque no es necesario ser neurocirujano para que usted lo inspire a uno. Es lo primero que le quiero decir. Lo segundo, en cuanto a unas preguntas que yo tenía, doctor, desde mi punto de vista de la clínica, hay una cosa, doctor, que han llamado el índice de Evans ajustado por edad. Entonces, han hablado sobre algunos pacientes, usualmente por encima de los 60 años, en los que el índice de Evans se ajusta por valor, que no sea de manera arbitraria para todo el mundo el valor de 0.3, sino que en algunos varíe incluso un poco más alto. Sin embargo, pues esos son artículos aislados, pero pues no es la experiencia que tiene un centro como el suyo, y por eso yo quiero ver como los datos de lo que llaman el mundo real. Es bajo su experiencia, ¿usted qué piensa al respecto? Esa sería como una primera pregunta. Y otra pregunta que tengo, doctor, es en la parte del TAP test. Mencionan también, vuelvo y digo, esos son artículos aislados, por eso me importa más la verdad lo que usted está mencionando en este punto, y es que hablan sobre el volumen de 30 a 50 cc, y el doctor fue muy enfático en que realmente más que el volumen es el valor de la presión, y es llevar la presión a cero. Así como usted había mencionado que en la parte en la que ustedes ya le ponían la derivación al paciente, ustedes verificaban que no tuviera signos o consecuencias de una hipotensión endocraniana como lo son las colecciones subdurales, ¿qué riesgo entonces habría cuando yo estoy haciendo la punción y llevo el paciente a una presión a cero de que haga eso? De que no solamente haga las colecciones subdurales, sino pues que también haga el descenso de las amígdalas cerebelosas y bueno, todo lo demás asociado a la hipotensión endocraniana. Esas eran como mis dos preguntas, doctor. De antemano, qué pena y muchas gracias. No, primero que todo, gracias por las palabras de verdad bonitas que habló. Y yo pienso que no hay cosa que mejor hable de alguien que oírle hablar bien de alguien. Que usted diga lo que dijo de mí es porque usted es una buena persona, también se lo puedo decir. Muchas gracias. Mira, voy a empezar por la segunda pregunta, porque ya no sé si se me olvidó ya la primera, pero bueno, voy a empezar con la segunda. Nunca he visto que el paciente haga una colección subdural después de sacar el líquido. Yo creo que, mira, el líquido se produce más o menos 15 centímetros a 20 centímetros por hora. Cuando usted hace una punción lumbar,
Al poco tiempo, el paciente vuelve a tener una presión bastante buena, digamos, para que no haga colisiones subdurales. Lo que sigue haciendo que se siga bajando la presión un poco es el huequito que usted deja en la dura madre, pero para que siga saliendo líquido. Pero yo nunca he visto ni un descenso de las amígdalas. Además, piense usted, este paciente no tiene hipertensión endocraniana, ¿no? Entonces, generalmente, si usted tiene hipertensión endocraniana, pues está contraindicado hacer una punción lumbar precisamente porque se bajan las amígdalas y hace una hernia y el paciente puede hacer un paro respiratorio. O sea que en estos casos no, porque fíjese que es que tiene una hidrocefalia con presión normal, entonces no tiene ese riesgo. Además, usted está sacando líquido de toda la cavidad, o sea, sale no solamente sale líquido del espacio subaracnoideo, de arriba de la convejidad, está saliendo líquido de todas partes, entonces el cerebro, no hay dos compartimentos para que se desciendan las amígdalas, entonces no ocurre absolutamente nada, nunca he tenido el riesgo. Tanto es que cuando usted le hace una punción lumbar a un paciente de hidrocefalia con presión normal y le baja la presión a cero, ni siquiera se le queja a usted dolor de cabeza, casi nunca. Coja a una persona normal y hágale una punción lumbar y bájele la presión a cero. A esos pacientes les da dolor de cabeza. Pero este es interesante. La próxima vez que haga una punción lumbar y bájele la presión a cero, se va a dar cuenta y no le tenga miedo. El paciente ni siquiera se le queja dolor de cabeza. Eso es muy interesante. Entonces yo creo que no hay ningún problema. Nunca lo he visto y hemos hecho mucho y nunca he visto esa complicación. ¿Cuál fue la primera pregunta? Es que no la apunté, ¿no? Doctor, muchas gracias. También muchas gracias por lo que mencionó. La primera pregunta, doctor, era que el índice de Evans... Ya, que ha sí, salido, señor. Ya, y la ya me ajustado acordé. por edad. Sí, señor. Sí, Gracias. mira, ¿sabes una cosa? Yo hablo del índice de Evans y del cuerpo calloso pero, o sea, que pues sí les creo, yo no voy a decir que no les creo, pero mire este caso. Esto, ¿usted está viendo esta? Mire, este caso, por ejemplo. Ahí el índice de Evans y el ángulo del cuerpo calloso no estaban alterados. Y lo importante es que tenemos el as debajo de la manga. Ese paciente tenía marcha magnética, estaba incontinente y estaba demente, y no tenía los ventrículos tan grandes. Y habían dicho que tenía atrofia por esto. Y lo que tenía era una hidrocefalia con presión normal porque lo derivamos y se mejoró. Entonces, lo más importante, como digo yo, uno no trata fotos, uno trata pacientes. Entonces, la clínica del paciente es más importante que si el índice de Evans o no el índice de Evans o el ángulo del cuerpo calloso. Es muy importante la clínica. Y gracias a Dios, la clínica es lo importante porque si no, nosotros ya nos habían reemplazado por una máquina, un resonador que dice, este tiene índice de Evans de tanto, este tiene hidrocefalia, este no tiene. Entonces, lo más importante para mí es la clínica antes que los índices. Y yo creo que sí es interesante ajustarlo a las edades, pero vuelvo y le digo, pues si quiere ser práctico, fíjese más en la clínica, ¿ok? Muchas gracias, doctor. Sí, señor. Bueno, la última pregunta ya para dejarlo descansar, doctor King. ¿Usted ha visto los reportes que hay de casos de tercer ventriculostomía en hidrocefalia de presión normal? ¿Qué opina de eso? No sirve. No sirve y se lo contesto así porque me acuerdo una vez en una charla alguien empezó a hablar de eso y el doctor Rigamonti tiene un trabajo y está publicado que no sirve. Yo le hice esa pregunta otra vez al doctor Rigamonti y él me explicó lo siguiente, pero espérese si aquí, y hasta tengo el dibujito que él me hizo, mire, aquí. Pasa que bueno, esto no sé. Cuando usted ve un paciente, una resonancia sagital y ve el tercer ventrículo abombado hacia abajo, ese paciente se le va a mejorar con una tercer ventrículo cisternostomía. Si no, no se le va a mejorar. O sea, usted ve que aquí hay presión en la hidrocefalia con presión normal, pero generalmente no. Generalmente el paciente, cuando usted le hace una tercer ventriculocisternoctomía, el paciente mejora unos días. ¿Por qué? Porque cuando usted mete el endoscopio, eso sale todo el líquido que usted quiera. Usted sabe cuando las hace que le deja la presión al paciente prácticamente en cero. Eso es como le hubiera hecho una punción lumbar, por eso el paciente se mejora. Pero definitivamente eso no funciona, porque usted tiene que bajarle la presión por debajo de del líquido cefalorraquídeo, por debajo de la presión del seno longitudinal superior. Y eso usted no lo logra con una tercer ventriculocisternoctomía. Perfecto, muy clara la respuesta. Bueno, doctor Jaquín, mil gracias. Le agradecemos mucho todo lo que nos mostró, su experiencia. Como dice el doctor, usted siempre da las charlas muy claras y el mensaje quedó muy claro para todos los muchachos. Le agradezco mucho por habernos acompañado y no, solo agradecerle.
Muchas, Jorge, muchas gracias. yo les agradezco a todos y de verdad lo más bonito de esto es poder ayudar pacientes. Y bienvenidos todos en la fundación cuando quieran. Allá tenemos ahora un departamento que está funcionando como un relojito y estamos muy contentos y siempre bienvenidos todos los que quieran allá. Allá estamos ahorita con Sarita, que le voy a echar, es encantadora esa chinita. Y una vez se lo Muchas digo. gracias. De verdad, especial, especial. Estamos muy contentos. Muy- Entonces, el que quiera venir, bienvenido. Bueno, mil gracias y no, feliz noche para todos y Gracias. para usted. Gracias, pues. Muchas, muchas Profe, buenas gracias. noches. Chao, Gracias. chao. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias. Chao.